En el corazón de la base naval de Cádiz. Una oficial de seguridad de la Armada Española descubre la firma fresca de su padre, dado por muerto hace 33 años en maniobras clasificadas. En el registro histórico de la Armada. Lo que parece un milagro se convierte en la puerta a una conspiración de corrupción en adquisiciones navales que ha durado décadas. Esta historia de drama naval español, llena de traición, honor roto y venganza familiar, te sumergirá en un mundo de secretos militares y justicia que no perdona. Con giros inesperados y emoción a flor de piel, sigue la lucha de Elena Beltrán por desentrañar la verdad que amenaza el corazón de la Armada Española. Un relato cautivador de suspense y redención que muestra cómo el pasado siempre encuentra la manera de volver. Ideal para amantes de thrillers militares y dramas de intriga con toque de karma. Sumérgete en esta narrativa realista que te mantendrá en vilo hasta el final. Si la firma de un hombre muerto aparece en el registro de ayer, ¿es un milagro o la llave para desentrañar un crimen? Cuando pasé esa página en el registro histórico de la Armada, la tinta aún estaba húmeda y 33 años de silencio estallaron de golpe. El honor es el uniforme que llevo cada día. Esa noche se convirtió en mi coraza. Me llamo Elena Beltrán. Tengo 35 años y soy oficial de seguridad en el Comando de Defensa Atlántica de la Armada Española aquí en la base naval de Cádiz. El centro de mando es un monumento de hormigón reforzado y vidrio a prueba de explosiones. Un lugar donde la historia no solo se guarda, se entierra. Mi trabajo es proteger el silencio. Asegurar los protocolos que mantienen el pasado cerrado a cal y canto y el presente seguro. Esta mañana comenzó como cualquier otra. El reloj digital en mi salpicadero marcó las 0600 justo cuando pasé la puerta principal. El aire olía a marea baja del puerto y al olor acre del café quemado de la garita de guardia. Las luces fluorescentes dentro del centro de mando zumbaban su tono plano constante. Un sonido tan familiar que adormecía los sentidos. Tarjeta. Luz verde. Código. Luz verde. Escaneo biométrico. Luz verde. El ritual de entrada. Todo en su lugar. Todo estéril. Mi terminal escupió la agenda del día, barridos de seguridad estándar para sectores 4 y 5. Revisión de parche de software a las 1100. Y un deber ceremonial. Un protocolo de escolta especial. Leí la entrada. Almirante retirado Víctor Almeida programado para las 1000 horas. Propósito, firma del registro histórico de la Armada en la sala memorial. Era una vieja tradición reservada para el más alto escalón de mandos visitantes. El registro era un pesado archivo encuadernado en cuero. Menos un libro de registro y más una reliquia. Mi trabajo era simple. Recuperar el libro del archivo seguro. Escoltar al almirante. Observar la firma y devolver el libro a la bóveda. Un trámite rutinario. Pero el nombre Almeida se me clavó en algo profundo en mi memoria. No era un nombre que conociera personalmente. Era un nombre de un archivo. Un archivo que no se suponía que tuviera. Mucho menos memorizar. El archivo de mi padre. Comandante Rafael Morales. Desaparecido en acción. 1991. Mi padre desapareció de la cubierta de una fragata en el Atlántico Norte cuando yo tenía 5 años. El informe oficial era delgado. Sanitizado. Perdido en el mar durante maniobras clasificadas. Pero en los rincones bloqueados de la base de datos del CDA. Accesible solo a través de anulaciones de seguridad que yo misma me había enseñado.
Su archivo era diferente. No estaba cerrado. Simplemente se detuvo. Y al fondo de la última solicitud de investigación suplementaria de 1993. Un nombre figuraba como el oficial superior de inteligencia que concurrió con el estado de desaparecido en acción, V. Almeida. El archivo estaba frío. 20 grados más frío que el resto del edificio. El aire se mantenía seco para preservar el papel. Giré la rueda de la bóveda. Los tambores chasqueando con pesada precisión. El registro histórico de la Armada estaba solo en un estante de acero. Levantarlo fue como levantar una lápida. A las 1000 horas. Me encontraba junto a la puerta de la sala memorial. La sala es el único lugar en el CDA que se siente humano. Paredes de caoba pulida. Banderas encerradas en vidrio. Placas de latón con los nombres de los caídos. Estaba en silencio. El aire cargado de una reverencia forzada. El almirante Almeida llegó exactamente a tiempo. Era más viejo de lo que esperaba. Alto y delgado como un mástil. Moviéndose con una gracia rígida que desafiaba su edad. Sus ojos eran azul pálido. Del tipo que no solo te miraban. Te evaluaban. No intercambiamos cortesías. Yo era mobiliario. Parte del protocolo. Oficial Beltrán. Dijo. Su voz como grava envuelta en seda. El registro. Coloqué el pesado libro en el atril de roble. Abriéndolo en la primera página limpia como se requería. Me retiré 3 pasos. Distancia estándar de observación. Almeida se acercó al atril. Destapó una pesada pluma fuente negra. No dudó. Firmó su nombre. Víctor Almeida. Almirante retirado con un floreo que hablaba de décadas de mando. Tapó la pluma. ¿Asintió? Satisfecho. Gracias. Oficial. Mi deber era cerrar el libro y escoltarlo fuera. Pero no me moví. Mis ojos estaban fijos en la página. Su firma era limpia. Afilada. Pero no era la única. Justo al lado de la suya. En la línea reservada para testigo de mando o atestación. Estaba otro nombre. R. Morales. La sangre no se me heló en las venas. Se evaporó. Me sentí de repente ligera. La sala se inclinó. No era solo el nombre. Era la caligrafía. Conocía esa caligrafía mejor que la mía. Estaba grabada en mí. El recuerdo muscular de una niña mirando los pocos artefactos que quedaban de un fantasma. La R era fuerte. Con bucle alto. La M precisa. Y la S. La S en Morales. Tenía un pequeño filo afilado al final del trazo descendente. Un pequeño movimiento hacia arriba. Un hábito. El mismo exacto movimiento que usaba para firmar la tarjeta de mi cuarto cumpleaños. La que guardo en una caja bajo mi cama. Para mí, Elena. Con amor. Papá. Esa misma S. La tinta era negra. Idéntica a la de Almeida. Estaba húmeda. Podía oler el olor metálico afilado desde 3 pasos de distancia. El aire en la sala dejó de moverse. El zumbido del control climático del edificio. El clic distante de un teclado fuera de la sala.
El sonido de mi propia respiración se comprimió en un solo punto doloroso de presión en mis oídos. Levanté la vista del libro. Encontré los ojos azul pálido de Almeida. Me estaba mirando. Me había estado mirando leerlo. Mi voz salió plana, desprovista de toda emoción. El tono perfecto para una oficial de seguridad. Almirante, ¿por qué está aquí la firma de mi padre por segunda vez? Nada pasó. La expresión de Almeida no cambió. Mantuvo mi mirada. Entonces el vaso de agua que había estado sosteniendo, el que había colocado en el atril un ayudante, se le escapó de los dedos. No se rompió. Golpeó la gruesa alfombra con un golpe sordo y pesado. El agua se extendió por las fibras azules. No miró hacia abajo el derrame. Solo me miró a mí. Su calma era absoluta. Era aterradora. Oficial Beltrán, dijo, su voz perfectamente nivelada. No debías ver eso. No era una disculpa. No era una explicación. Era la observación de un hecho que acababa de salir mal. La presión en la sala se volvió insoportable. Podía oír el zumbido tenue de un balastro en las luces del techo. Un sonido que nunca había notado antes. Podía oír una sola gota de agua goteando del vaso derramado sobre la base de latón del atril. Gota. 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 Sus ojos. No estaban enojados. No estaban culpables. Estaban evasivos. Deslizándose más allá de mí hacia la bandera en la pared lejana. No me estaba dando una orden. Me estaba advirtiendo. El tú en su frase no era casual. Era específico. Tú. Se dio la vuelta. No bruscamente. Pero con finalidad. Hemos terminado aquí. Su ayudante se materializó, abriendo la puerta. Almeida salió caminando. No miró atrás. No cojeaba. Se movía como un hombre que dejaba una reunión que había concluido. Me quedé sola en la sala memorial, de pie inmóvil frente al libro abierto. Las dos firmas estaban lado a lado. Una perteneciente a un hombre poderoso que acababa de salir. La otra a un hombre muerto. El olor de la tinta fresca era lo único que se sentía real. No era un eco. Era una señal. Seguí el protocolo. Cerré el libro. Lo llevé de vuelta al archivo. Giré la rueda de la bóveda. Volví a mi puesto. Escribí el informe del incidente. 10 y 16. El almirante Almeida concluyó la firma. Escolta completada. Añadido. Un vaso de agua derramado en la alfombra del atril. Limpieza solicitada. Terminé mi turno. Revisé los registros. Ejecuté los diagnósticos. Conduje a casa. Hice todo lo que se suponía que debía hacer. Cada acción. Una copia perfecta del día anterior. Pero no dormí. A las 0200 horas. Cuando Cádiz estaba oscura y la base funcionaba con personal mínimo. Regresé. Mis credenciales eludieron los protocolos del turno de noche. El edificio estaba más silencioso. El zumbido de las luces más fuerte. Volví al archivo. El frío me golpeó.
Pero no lo sentí. Abrí la bóveda. Abrí el registro histórico de la Armada. Miré la página. R. Morales. Y al lado donde debería haber una fecha de servicio o memoria, estaba una fecha no de 1991. 15 de abril de 2024. Ayer. El día que estaba programada para la escolta. Esto no era un misterio de 30 años. Era un mensaje entregado hace menos de 24 horas. Estaba montado. Era deliberado. Era medido. Cortado y colocado específicamente para que yo lo encontrara. El desliz de Almeida con el vaso. Su despedida calmada. Era todo teatro. Quería que lo viera y quería que supiera que no debía verlo. Una voz resonó en mi cabeza. Clara como si fuera susurrada sobre mi hombro. La voz de mi padre de un recuerdo tan distante que parecía prestado. Estábamos en un barco. Me enseñaba a hacer un nudo. No confundas el silencio con la paz. Elena. El silencio es solo una pausa antes de que empiece el ruido real. Cerré el libro. El dolor que había compartimentado a los 5 años. La rabia que había enterrado bajo 33 años de disciplina y uniformes. Todo surgió. Sentí el ardor en la garganta. No lo dejé salir. Me quedé en la bóveda fría e inicié mi propio protocolo. Procesé la emoción. La etiqueté como compromiso. La archivé. Mi ritmo cardíaco. Que se había disparado. Lo forcé a bajar. Me concentré en los datos. Mi padre o alguien con acceso perfecto a su memoria está vivo. 2. Esa persona firmó este libro ayer. 3. El almirante retirado Víctor Almeida sabe que fue el sistema de entrega. 4. La firma fue una advertencia o una activación. No dormiría. Esto ya no era un asunto familiar. Era una investigación. Mi investigación. Mi investigación comenzó a las 0230 bajo el zumbido de los servidores de respaldo. Mi terminal es mi sistema de armas. El primer objetivo, la cita de visita del almirante Almeida. El Comando de Defensa Atlántica funciona con triple redundancia. Cada entrada de teclado. Cada solicitud de correo. Cada apretón de manos digital se registra. Se refleja y se archiva. Es el sistema nervioso central de nuestra seguridad. La cita de Almeida. Sin embargo, no existía en ese sistema nervioso. Encontré la entrada en el roster de servicio activo donde la había visto esa mañana. Pero cuando intenté rastrear su origen, choqué contra una pared. No había correo de su ayudante. No había confirmación encriptada del escritorio de programación de oficiales de bandera. El registro simplemente decía, entrada manual. Anulación admin. Alguien con el más alto nivel de privilegio había eludido todo el protocolo. Habían llegado directamente al horario y tecleado su nombre. Era una entrada diseñada para parecer mundana. Pero era digitalmente estéril. Era un fantasma en la máquina. A continuación, Almeida mismo. Pasé del horario a los archivos de personal. El archivo público era estándar, mando en el mar. Puestos estratégicos. Un pecho lleno de condecoraciones. Pero usé mi autorización de seguridad para desbloquear su expediente restringido de servicio.
La verdad era diferente. Almirante retirado Víctor Almeida. Ex comandante de inteligencia naval. Atlántico Norte. No mando. Inteligencia. Era un espía. Era el hombre que dirigía a los espías y guardaba los secretos. Y su retiro fue repentino. Fechado en 2001. Estaba años lejos del retiro obligatorio. La razón oficial era una entrada clínica fría. Separación por razones médicas. No relacionadas con combate en la comunidad de inteligencia. Razones de salud es un eufemismo. Significa que eras un lastre. Significa que te obligaron a salir. Comprometido o enterrado en una operación tan mal que tuvieron que hacerte desaparecer en silencio. Nunca significa que simplemente te enfermaste. El rastro digital terminaba ahí. Los datos se pueden manipular. Borrar. Sobreescribir. Necesitaba algo físico. Necesitaba tinta en papel. Necesitaba el polvo. Necesitaba el archivo profundo. El archivo profundo no es la bóveda ceremonial donde se guarda el registro histórico de la Armada. El archivo profundo es un búnker sin ventanas 3 pisos debajo de la fundación del CDA envuelto en hormigón y blindaje de plomo. Es donde se envían los archivos de papel para ser olvidados. Los registros físicos demasiado sensibles para escanear. Demasiado volátiles para destruir. Acceder a él era un riesgo. Mis credenciales funcionarían, pero activarían una alerta de seguridad fuera de horario. Necesitaba camuflaje. Volví a mi terminal y creé una orden de trabajo prioritaria. 0700 enlace externo Autoridad de Servicios Públicos de Cádiz. Revisión de emergencia de tubería principal de agua. Era perfecto. Era tan burocrático y aburrido. Nadie lo cuestionaría jamás. Me desconecté. Caminé por el centro de mando. Asintiendo al supervisor del turno de noche. ¿Servicios públicos? Dije. Mi voz plana con aburrimiento fingido. Solo gruñó. Sus ojos fijos en su monitor. El ascensor al archivo requiere una llave secundaria y un código separado. Las pesadas puertas sisearon al abrirse, liberando el olor de aire frío presurizado, ozono de los deshumidificadores industriales y el penetrante olor metálico de aceite de máquina viejo. Las luces se activaban por movimiento, zumbando al encenderse. Fila por fila gris de acero. Mientras me adentraba en los pasillos. Este era un lugar de frío permanente. Una tumba para el papel. Conocía el código de ubicación para mi propia investigación no autorizada. Consultas que había hecho años atrás cuando gané por primera vez la autorización de seguridad. Sector 12 Alfa. Archivos de personal MIA. Kia. Atlántico 1990 a 1995. Encontré la caja. No era un contenedor estándar de cartón para registros. Era fibra pesada reforzada con bandas de acero construida para sobrevivir a un incendio. La etiqueta era cruda. Desclasificación pendiente 2043. 2043. Un sello de 52 años. Mis manos estaban firmes. Usé mi cuchillo utilitario para cortar la cinta fósil frágil. El contenido era delgado. Unos pocos archivos sobre marineros perdidos en accidentes de entrenamiento. Y luego en el fondo. Una carpeta fina de Manila. Morales R.
Este no era el archivo digital. Este era la fuente. Este era el archivo que habían escaneado, redactado y subido. Contenía el mismo informe sanitizado de su pérdida en el mar. Pero la página final era diferente. No era una conclusión. Era una nota de enrutamiento. Una sola línea escrita en una vieja impresora de matriz de puntos. Transferencia pendiente. Revisión de inteligencia activa. Estado mía. En revisión. Eso era todo. Esa era la puñalada legal. En revisión. ¿Durante 33 años? Nunca lo declararon muerto. Simplemente estaba en pausa. Significaba sin certificado de defunción. Significaba sin honores finales. Significaba que mi madre nunca recibió una bandera doblada. Solo un telegrama. Era un vacío burocrático intencional. Sujeto a la parte trasera de la carpeta había un documento separado. Papel más pesado. Un contrato de adquisición y orden de prueba. Proyecto módulo de navegación náutica de prueba. El proveedor era una empresa que nunca había oído. Ibernav Dinámica. La página era un desastre de redacciones físicas. Marcador negro grueso dibujado sobre líneas de texto. Pero eran descuidadas. Podía distinguir fragmentos. Tasa de fallo inaceptable. Interferencia acústica. Fuga total de datos. Detrás de la orden de prueba había un manifiesto de envío. La fecha. 8 de agosto de 1991. La misma semana que el barco de mi padre informó su desaparición. Listaba componentes para el módulo de navegación. La página final. La hoja de aprobación interna para la aprobación del CDA. Estaba físicamente rasgada. La mitad de la página había desaparecido. Me quedé en el aire frío y aceitoso. Mi mente volvió al registro histórico de la Armada arriba en la bóveda. La firma R. Morales y debajo de ella lo había visto. Pero no se había registrado. No era parte de la firma. Era una marca debajo. Pequeña. Precisa. Hecha con la misma tinta húmeda. 2 puntos lado a lado. Y una sola raya horizontal corta directamente debajo de ellos. Era un código. Saqué mi cartera del bolsillo del pantalón. De un compartimento oculto detrás de mi identificación. Saqué un papel laminado doblado. Era una tarjeta de cumpleaños. Un oso de dibujos animados sosteniendo un globo. Mi cuarto cumpleaños. Sostuve la tarjeta. La firma en bolígrafo azul al lado de la negra. Nombre tecleado en el archivo. Luego saqué la foto de alta resolución que había tomado del registro con mi dispositivo antes de salir del archivo. Amplifiqué la firma. R. Morales. La tarjeta decía, con amor. Papá. Comparé las dos. Las analicé. No solo miré. Vi. La tarjeta de cumpleaños estaba escrita lentamente con amor. La firma del registro era rápida. Afilada. Autoritaria. Pero las funciones motoras humanas eran idénticas. La presión de la pluma en el trazo descendente. La cruz alta y afilada de la T. Y la R. Ese pequeño movimiento desafiante innecesario hacia arriba al final del trazo final.
Un falsificador copia el aspecto de una firma. No puede copiar la velocidad. No puede fingir los 33 años de memoria muscular que dispara del cerebro a la mano. La probabilidad de falsificación era 0. Estaba vivo. O al menos lo estaba ayer. Cerré el archivo. Resellé la caja. La puse de vuelta en el estante exactamente como la encontré. Salí del archivo profundo. Las luces zumbando al apagarse. Fila por fila detrás de mí. El sol apenas comenzaba a quemar la neblina gris del puerto de Cádiz. Mi turno estaba empezando. Me senté en mi coche. El motor apagado. Estoy entrenada en evaluación de amenazas. Construí la matriz en mi cabeza. 1. Almirante Almeida. El guardián. Entregó el mensaje. ¿Sabe por qué? Es la clave. Para Fernando Castillo. Vi su nombre o parte de él en el manifiesto de Ibernab rasgado. E.C. Castillo Adquisición. Castillo no era un fantasma. Estaba aquí. Fernando Castillo era el actual director ejecutivo de adquisiciones para todo el Comando de Defensa Atlántica. Estaba en la cima de la cadena alimentaria. Era permanente. Era infraestructura legal. El Estado mía en revisión. Eso requería mantenimiento activo continuo por el Departamento Legal del CDA para mantener un archivo enterrado a la vista durante 3 décadas. Castillo era la amenaza. Legal era el mecanismo. Pero Almeida era el hilo suelto. Estaba retirado. Era el que había montado todo el evento. Quería que lo viera. No fui a mi escritorio. Fui a un terminal seguro en el centro de comunicaciones. No busqué la dirección de Almeida. Busqué su barco. Un arrastrero de 38 pies llamado El Águila. El registro listaba un muelle privado en la ensenada de Barbate. Un enclave rico y tranquilo 20 kilómetros al sur. ¿Usé una línea encriptada de prepago? No del CDA. Contestó al segundo timbre como si estuviera esperando junto al teléfono. ¿Almeida? Su voz era grave. Aquí la oficial Beltrán. Vi el registro. Un largo silencio. Oí viento y el sonido del agua lamiendo contra un casco de fibra de vidrio. Ensenada de Barbate. Dijo. 1900 horas. Mi casa. La dirección está listada. No era una invitación. Era una confirmación. Añadió una directiva final. Ven sola. Oficial. Y no vengas de uniforme. La línea se cortó muerta. El viaje a la ensenada de Barbate fue largo. El sol se ponía, proyectando sombras sobre los marjales. Estaba fuera de mi jurisdicción. Fuera de protocolo. Estaba expuesta. Activé el grabador de audio en mi dispositivo personal. La caja negra de una oficial de seguridad. Un hábito. Hablé al coche vacío. Mi voz plana. Analítica. Elena Beltrán. Registro personal. 16 de abril. Procediendo a ubicación secundaria. Ensenada de Barbate para reunirme con el activo Almeida. El evento a las 1000 horas fue intencional. La firma fue un cebo. El agua derramada fue una distracción diseñada para fijar el momento en mi memoria.
Giré hacia el largo camino de conchas trituradas. Los neumáticos crujiendo. Mi padre está vivo o lo estaba ayer. Almeida usó el registro histórico de la Armada como canal de comunicación seguro, escondiéndose a la vista. Si esto era un buzón muerto, esa firma no era el mensaje. Era el cartel. La casa de Almeida en la ensenada de Barbate era la definición de precisión estéril. No era un hogar. Era un área de retención. Moderna. Todo vidrio y acero. Encaramada sobre el agua oscura. No había objetos superfluos. No había desorden. Solo líneas limpias y el olor a aire salado y aceite de limón. Las luces eran bajas, proyectando largas sombras que se extendían por los pisos de madera pulida. Era una casa que contenía la respiración. Me estaba esperando en un estudio. Sin escritorio. Solo dos sillas enfrentadas. Una mesa baja entre ellas en la pared. Una sola foto enmarcada dominaba la habitación. Era vieja. Los colores ligeramente desvaídos. Mostrando dos hombres más jóvenes en uniformes blancos de gala. Brazos sobre los hombros del otro. Riendo en la cubierta de un buque de guerra. Uno era un Víctor Almeida más joven. Más afilado. El otro era mi padre. Rafael Morales. Almeida no me ofreció una bebida. No me pidió que me sentara. Se quedó junto a la ventana, mirando el agua negra. Viniste sola, afirmó. Me lo dijiste. Se volvió. Los ojos azul pálido no eran evasivos esta vez. Eran pesados. Cargados por algo que aún no podía nombrar. Te voy a contar una historia. Oficial Beltrán, dijo. Su voz tranquila. No me interrumpirás. No harás preguntas. Solo escucharás. Esto no es un diálogo. Señaló una de las sillas. Me senté. Él permaneció de pie. Una silueta contra el vidrio. No te debo una explicación. Comenzó las palabras precisas. Le debo a tu padre una promesa durante 33 años. La he cumplido. Ayer. Comencé el proceso de romperla. Miró la foto en la pared. Rafael Morales era el mejor oficial que conocí jamás. Era mi amigo. Era un hombre que creía que el uniforme significaba algo. Que el honor era un absoluto. Era un tonto. La palabra me golpeó como una bofetada. En 1991, continuó Almeida. Su voz un monótono plano. Tu padre era el enlace operacional principal para un nuevo paquete de ayuda marítima. Parte de ese paquete involucraba módulos de navegación avanzados contratados a través de un proveedor llamado Ibernab Dinámica. Rafael era responsable de la garantía de calidad final antes de que el envío se desplegara en buques aliados. Hizo una pausa. Su mirada aún en la foto. ¿Encontró un defecto? Uno crítico. Los módulos no eran solo defectuosos. Estaban comprometidos. Tenían una puerta trasera. Estaban diseñados para fallar. Y al fallar, transmitirían su ubicación a un tercer partido desconocido. No era un bar. Era una característica. Rafael escribió su informe. Un análisis detallado y condenatorio.
Lo presentó directamente a la oficina de adquisiciones. Al día siguiente, el informe desapareció, evaporado del sistema. Cuando preguntó, sus superiores le dijeron que el informe no existía. Le ordenaron firmar el envío. Se negó. Vino a mí. Era mi amigo. Pero también era su jefe de inteligencia. Me trajo su copia del informe. La física. Pensaba que era un caso simple de corrupción. Un mal contratista. Un soborno. Yo sabía mejor. La presión para aprobar ese envío no venía de adquisiciones. Venía de muy arriba. De personas que no tienen nombres. Solo clasificaciones. Almeida finalmente se movió, caminando de la ventana a un pequeño armario de madera oscura. Lo abrió, revelando una sola botella de whisky y un vaso. Sirvió 2 dedos. Se emitió una orden de silencio a todo mi departamento. No debíamos hablar de Ibernab, los módulos o las preocupaciones del comandante Morales. La palabra oficial era que Rafael se equivocaba. Estaba sobrecargado. Estresado. Estaban construyendo un caso para desacreditarlo. Pero Rafael no se callaría. No firmaría. Almeida sostuvo el vaso, girando el líquido ámbar. Iban a matarlo. No un asesinato. Nada tan dramático. Sería un evento tranquilo. Triste. Un accidente durante una prueba en el mar. Un suicidio por la presión del mando. Una simple y silenciosa eliminación de un problema. Tomó un sorbo lento. Tuve una elección. Podía obedecer mis órdenes. Ver morir a mi amigo y ver ese equipo comprometido enviado al mar. O podía traicionar todo lo que había jurado proteger. Me miró directamente. Hice una tercera elección. Hice lo que hacen los oficiales de inteligencia. Creé una ficción. Usé el protocolo para operaciones de cobertura profunda. Monté su muerte. Hice que el comandante Rafael Morales desapareciera. El informe de perdido en el mar. Las maniobras clasificadas. Ese fue mi trabajo. Le di una nueva vida. Un nuevo nombre. Una nueva historia. Lo enterré para que pudiera vivir. Envié a mi mejor amigo al desierto para salvar su vida. Mis manos estaban aferradas a los brazos de la silla. Mis nudillos estaban blancos. ¿Está vivo? No era una pregunta. Sí. Está vivo, dijo Almeida. Pero esa no es la parte más importante de la historia. Tú lo eres. Dejó el vaso. Rafael no solo encontró un defecto en el hardware. Encontró la firma en la aprobación interna original de adquisición. La orden que eludió todas las verificaciones de seguridad y aceleró el contrato de Ibernab. Estaba firmada por un hombre que en ese momento era un oficial de adquisiciones de nivel medio. Un hombre llamado Fernando Castillo. El nombre aterrizó en la habitación como una granada. Castillo. El hombre en la oficina al final del pasillo. El director ejecutivo. Castillo era el eje. Dijo Almeida. Era el que engrasaba las ruedas. El que enterraba los informes. Era el arquitecto y hoy es uno de los hombres más poderosos en el CDA. Tu padre ha vivido escondido durante 33 años.
No de un enemigo extranjero, sino de él. ¿Por qué ahora?, pregunté. Mi voz ronca. ¿Por qué firmar el libro? ¿Por qué yo? Porque Castillo lo está haciendo de nuevo. ¿Un nuevo contrato? ¿Un nuevo sistema? Mismo proveedor Ibernab Dinámica. Y está usando los mismos protocolos. Las mismas puertas traseras. Pero soy un viejo con baja médica. Nadie me escucha. Me ven como una reliquia. Se acercó más. Sus ojos ardiendo en los míos. Pero tú eres seguridad. Tienes acceso. Estás dentro del alambre y eres la hija de Rafael Morales. Tienes la autorización y tienes el motivo. Eres lo suficientemente alta en rango ahora para soportar la verdad y lo suficientemente alta en rango para ser una amenaza. La firma, dijo, fue una prueba para ver si lo notarías. Para ver si lo sentirías. Para ver si los instintos de tu padre vivían en ti. Lo hiciste. Estás aquí. Se volvió hacia el armario de madera oscura. De un cajón. Sacó un solo sobre. Era grueso. Pesado. Hecho de cartulina azul pálido. Estaba sellado no con pegamento sino con un disco de cera azul oscuro. No llevaba nombre. Ni dirección. Lo sostuvo hacia mí. Esto es de él. Lo escribió hace 5 años con instrucciones para mí de entregártelo solo cuando el momento fuera el correcto. El nuevo contrato de Ibernab de Castillo hizo que el momento fuera el correcto. Mi mano tembló cuando lo tomé. Estaba caliente de su agarre. En el frente en esa misma caligrafía inconfundible. Esa misma R estaba una palabra. Elena. Hay pecados que llevamos por amor. Oficial. Dijo Almeida. Su voz bajando a un susurro áspero. Cometí el mío. Ahora debes elegir si cometer el tuyo. Salí de su casa. No dije gracias. No dije nada. Conduje. El sobreazul sentado en el asiento del pasajero. Irradiando un calor que podía sentir en mi cara. No volví a mi apartamento. Fui a la casa de mi madre. Un pequeño bungalow ordenado en las afueras. Un santuario a un hombre que nunca volvió a casa. Me senté en mi coche durante 1 hora. Mirando el sello de cera. El miedo que había sentido en el archivo profundo. El frío pavor de una conspiración de 30 años. Se había ido. Fue reemplazado por algo mucho peor. El miedo a la verdad. El miedo a que el fantasma que había llorado. El héroe que había construido en mi mente fuera un hombre que había elegido irse. A la mañana siguiente. Me senté a la mesa de la cocina con mi madre. Isabel. Era una mujer preservada en el ámbar de 1991. Tranquila. Elegante y profundamente triste. Elena. Pareces agotada. ¿Qué pasa? Coloqué el sobre azul en la mesa entre nosotras. Ella lo miró. Vio la caligrafía. No jadeó. No lloró. Su mano, la que sostenía su taza de café, comenzó a temblar tan violentamente que la taza tintineó en su platillo. ¿Dónde? Susurró. ¿De dónde lo sacaste? Importa. Lo deslicé hacia ella. Lo abrimos juntas. Rompí el sello de cera con mi uña.
El papel dentro era grueso. Era una sola hoja llena de esa escritura fuerte y rápida. No era una carta de amor. No era una disculpa. Era un informe. Elena. Si estás leyendo esto. Almeida ha cumplido su palabra. Y la bestia ha salido de su jaula otra vez. Me niego a firmar. Me niego a dejar que hardware defectuoso vaya al mar. Castillo era la firma. Y Bernab era el arma. Almeida era mi escudo. Siento el silencio. Era la única forma de mantenerte a ti y a tu madre vivas. No se les puede permitir terminar lo que empezaron. Encuentra el puerto de la bahía. Encuentra el buque corriente del honor. G. Mi madre leía por encima de mi hombro. Su mano cubriendo su boca. Las lágrimas corrían por su cara. Está vivo. Dije. Las palabras sintiéndose como piedras en mi boca. Lo sé. Susurró. Me volví para mirarla. Lo que quiero decir es que no lo sabía. Tartamudeó. Sus ojos abiertos con un miedo que nunca había visto en ella. Pero lo sospechaba. Lo esperaba. Se sentó pesadamente. Sus manos temblando. Hace aproximadamente un año después de que él se perdiera. Un hombre vino aquí. Un oficial naval. No lo conocía. Era alto. Severo. No entró. Se quedó en el porche. Ella miraba la pared viendo ese día de hace 32 años. Me dijo que dejara de escribir cartas al almirante. Me dijo que dejara de pedir un informe final. Dijo que dijo. Señora Morales. Si quieres que tu hija tenga un futuro. Si quieres que esté segura. Dejarás de hacer preguntas. Aceptarás el informe tal como está escrito. Y luego se fue. ¿Quién era él? Exigí. No lo sé. Lloró. Pero hice lo que dijo. Dejé de preguntar. ¿Te mantuve segura? Elena. Te mantuve segura. Mi madre había estado viviendo con una pieza de esto durante 3 décadas. Había sido advertida. Yo había sido protegida. El miedo se había ido. La vacilación se había ido. Todo lo que quedaba era la misión. Puerto de la bahía. Dije. Doblando la carta. El corriente del honor. Elena. Mi madre suplicó. Agarrando mi brazo. Ese hombre. Me advirtió. Lo sé. Mamá. Dije. Atrayéndola a un abrazo. El primero real en años. Pero ya no estoy haciendo preguntas. Voy a encontrar las respuestas. El viaje al puerto de la bahía fue un descenso. Dejé el hormigón estructurado de Cádiz y la base. Empujando al sur más allá de los límites de la ciudad hacia la baja campiña donde las carreteras se estrechan y la hierba de marismas sangra en el asfalto. El puerto de la bahía no era un puerto deportivo. Era un muelle de trabajo. Una colección de muelles de madera desgastados que se hundían bajo el peso de viejos barcos camaroneros y arrastreros privados. El aire era espeso. Pesado con el olor a sal. Combustible diésel y la descomposición orgánica húmeda de cuerda y madera. Dejé mi coche junto a una montaña de conchas de ostra.
Los muelles estaban tranquilos. El agua un gris plano y mercurial a la luz de la tarde tardía. Caminé por los muelles. Mis pasos resonando huecos. Muelle 4. Amarre 12. El corriente del honor estaba allí. No era un barco rápido. Era un arrastrero de fibra de vidrio de 40 pies construido para resistencia. No para mostrar. Estaba limpio. Meticulosamente mantenido. Las líneas enrolladas perfectamente. Los accesorios de latón pulidos. Era un buque propiedad de un hombre que no conocía más que el procedimiento. Me quedé en el muelle durante un minuto completo. El hombre que me enseñó a hacer un nudo de proa supuestamente estaba al otro lado de ese casco. El hombre que había dejado que mi madre llorara durante 33 años. No llamé su nombre. Llamé el único nombre que importaba. Comandante Morales. El silencio se extendió. Un pelícano aterrizó pesadamente en un pilote cercano. Sin perturbarse. Entonces desde la cabina. Un sonido. Un pestillo. Y una voz. No un grito. Sino un comando bajo que se llevaba fácilmente sobre el agua. En la cubierta de popa. La voz era ronca. Más profunda que la de mis recuerdos. Marcada por el tiempo y el desuso. Pero el ritmo era el suyo. La autoridad era la suya. Era la voz que me había enseñado el alfabeto fonético. Caminé hacia la popa. Estaba allí bloqueando la entrada a la cabina. El fantasma era real. No era el hombre en la foto en la pared de Almeida. Ese hombre se había ido. Este hombre estaba curtido. Su piel horneada oscura por décadas de sol. Grabada con líneas profundas. Su cabello. Que recordaba como castaño oscuro. Ahora era plateado corto y disciplinado. Llevaba barba. También gris. Estaba delgado. Todo hueso y tendón. Vestido con una camisa de lona simple y pantalones de cubierta. Parecía cualquier otro hombre que había pasado una vida en el agua hasta que encontré sus ojos. Eran los mismos. Afilados. Analíticos. Un azul intenso y penetrante que lo veía todo. Eran mis ojos. No nos movimos. No abrió los brazos. No corrí hacia adelante. La niña en mí. La niña de 5 años. Quería llorar. La oficial de seguridad en la que me había convertido se mantuvo firme. Esto no era una reunión. Era un enfrentamiento. Rompió el silencio. Elena. Mi nombre. Sonaba extraño en su boca. ¿Por qué? Mi voz era plana. Todo el entrenamiento. Todos los años de supresión emocional. Manteniéndola nivelada. ¿Por qué nos dejaste creer que estabas muerto? ¿Por qué dejaste que ella llorara? ¿Mamá? ¿Por qué? No se inmutó. No apartó la mirada. Absorbió la pregunta como si fuera una parte esperada y lógica del intercambio. ¿Por qué? Dijo. Su voz áspera. Hay 2 formas de morir. La primera es rápida en el agua. La segunda es lenta. Por 1000 compromisos hasta que el uniforme es solo un disfraz. Cuando el honor se compra y se vende por hombres como Castillo. La verdad no puede luchar. Tiene que esconderse.
Necesita tiempo para sobrevivir. ¿Y nosotras?, exigí. Mamá. Yo. ¿Éramos solo pérdidas aceptables parte de la historia de cobertura? ¿Tú? Dijo. Bajando al muelle eras la razón de la historia de cobertura. La única razón para luchar contra ellos. Tenía que ser un fantasma. Para mantenerte segura. Tenía que estar muerto. Estaba cerca ahora. Podía oler la sal en su piel. No intentó abrazarme. Extendió sus manos. Palmas arriba. Eran las manos de un mecánico. Cicatrizadas y callosas. He vivido 33 años en una caja. Elena. Todos los días tú y tu madre vivían en el mundo. Nunca supe cuál era la sentencia más dura. Se volvió y subió de vuelta al barco. Baja. No hay mucho tiempo. La cabina del corriente del honor era como el archivo profundo en el CDA. Era una cápsula del tiempo. Meticulosamente limpia. Todo guardado. Había una pequeña cocina. Una estación de navegación y una sola litera. En el mamparo. Donde un marinero podría colgar una foto de una pin-up. El reloj pesado de la sala memorial comenzó a dar las campanadas. Era mediodía. El inspector general firmó el fondo del documento de remisión de la fiscalía como si estuviera en el guión. Las puertas laterales de la sala se abrieron. No era el equipo legal. Era el equipo de seguridad interna del CDA. Mi equipo. Caminaron directamente hacia Castillo y su cómplice. Director Castillo. Comandante Torne. Dijo el oficial al mando. Entreguen sus tarjetas de acceso, sus comunicadores y todo el equipo emitido por la base. Serán escoltados fuera de las instalaciones. Castillo. El hombre que había sido una institución. Un rey en las sombras. Quedó reducido a un hombre al que le quitaban las llaves. Fue procesado. Fue borrado. Lo sacaron caminando. La puerta hizo clic al cerrarse. Me quedé sola en el atril. La sala estaba en silencio. Caminé hasta la mesa y puse mi mano sobre la citación de mi padre junto a la medalla de Almeida. La verdad no caduca. Solo espera las manos adecuadas. Miré a los veteranos en la fila de atrás. Todos se habían puesto de pie. No me saludaban a mí. Saludaban al acto. La guerra había terminado. La base estaba siendo restaurada y todo se hizo según la ley.